A ver, ya. Nelson, como les decía, es trabajador social, ¿no? Director del Instituto Mexicano de Trabajo Social Clínico, que nos dejo, Nelson, con la audiencia para que puedas explicar el tema del trabajo social clínico. Ay, no sé. Claro que sí, muchas gracias. Bien, pues les confieso que me tomaron un poco desprevenido, pero pude encontrar algo que puede seguramente funcionarnos para el día de hoy compartirles este poquito tiempo que tenemos. Y ojalá, yo noté que ya se ha hablado mucho del trabajo social clínico, de alguna manera u otra se ha ido mezclando con los demás temas que han tenido durante este congreso. Entonces sé que será muy sencillo lo que yo les voy a compartir, con muchísimo gusto. ¿Puedo compartir, compañera, por favor? Está habilitado. Ah, Sí, perfecto. pues. Gracias, genial. Bien, ya se ve ahí, ¿verdad? ¿Correcto? Sí se ve. Perfecto, muy bien. Bien, entonces este fue el tema que me compartieron, del cual se iba a hablar, abriendo horizontes sociales, innovación y trabajo social clínico en América Latina. Primero, pues agradezco yo a las personas que están llevando a cabo este evento y también agradezco a los colegas pues que hacen posible, ¿no? Con sus ponencias, con su organización. Creo que esto suma a nuestra disciplina a nivel internacional y pues muchas personas como ustedes. Muchísimas gracias. Bien, ¿qué vemos en la imagen? Aquí yo no sé cuántos participantes. ¿Qué observamos en esta imagen? Pueden presionar el micrófono para hablar, así como lluvia de ideas. ¿Qué observamos en la imagen? Solo puras desgracias, puro daño, puro dolor. Daño, dolor, daño, dolor, ¿qué más? ¿Qué más observamos? Desgracia, conflictos. Celestina, adelante. Adelante, Celestina. Buenas tardes con todos. Yo visualizo, por ejemplo, creo que es un proceso de cosmovisión, de cambio que se da a través del tiempo. Primero veo una cosmovisión, por ejemplo, antigua, donde, por ejemplo, vemos a personas en mal estado. Por ejemplo, la última imagen es una persona que se encuentra mal. Y en la segunda imagen, donde ahí vemos, por ejemplo, una cosmovisión de personas, por ejemplo, de creencias antiguas, se puede decir como la cultura azteca o así como la cultura inca en el caso de Perú. Y en la primera imagen vemos una enfermeras que están apoyando, que están tratando de ver a un paciente y atender. Eso es lo que puedo visualizar. Y también imágenes de guerras o catástrofes que sucedieron a lo largo del proceso de la historia, puedo mencionar. Gracias. Gracias, Celestina. Bien, dice por aquí Yolanda, desgracia, conflictos, miseria, sufrimiento. Y pues sí, creo que todo lo que ustedes han mencionado y lo que principalmente Celestina nos compartió ahorita, pues sin duda lo que estamos visualizando acá es toda una cosmovisión de malestares que han existido a lo largo de la historia de la humanidad. Mientras que en Europa, en la época del oscurantismo, eran perseguidas aquellas personas que se dedicaban a curar o intentar curar o llevar bienestar mediante plantas, mediante otro tipo de rituales, pues eran perseguidos y quemados porque se les condenaba por herejía, ¿correcto? Y en la antigüedad, en la antigua América prehispánica, pues las culturas no, al contrario, ir con el chamán, ir con el brujo, hasta en la actualidad hay pueblos todavía, pues que esas prácticas son sumamente normalizadas. Y por alguna razón, porque pues existen testimonios subjetivos acerca de esta historia, pues funcionaban estas visitas con el chamán, con el brujo, la ida al temazcal,
iban con el curandero, no existían los médicos, no existía la medicina como hoy en día la conocemos. Siempre la humanidad ha estado tratando y el humano ha buscado, ha pretendido dar respuesta a los malestares psicosociales, tanto físicos, emocionales, mentales y hasta espirituales. Y lo que vemos en esta imagen justo pues es esa historia y todo esto que en su momento fue verdad, fue una verdad absoluta o fue la principal alternativa espiritual, médica, en su momento lo que alcanzaba para la medicina. Todavía en el siglo pasado se hacían las lobotomías, que era pues introducir una especie de voy a decir, de cincel por la nariz, abrían para poder romper el lóbulo prefrontal del cerebro para que las personas pues quedaran como en modo avión, por decirlo de alguna manera. ¿Para qué? Para que la persona dejara de tener ciertas conductas o presentar ciertas disfunciones mentales. Después con el tiempo pues no fue ético, ¿no? Se aplicaban cierto tipo de terapias eléctricas y entre otras terapias incluso para la homosexualidad, para diferentes cosas. Porque pues eran se consideraban maldiciones, posesiones, etcétera. Y esto apenas el siglo pasado. Y hoy por hoy todavía nos seguimos encontrando. A mí me sigue pasando en la consulta, tanto en la clínica donde presto de trabajo y en la consulta privada, pues es común que lleguen personas con esos discursos, pues que me hicieron brujería o por ahí me están haciendo mal o están a nivel energético. Entonces, lo que visualizamos acá sin duda es una necesidad intrínseca del ser humano para dar respuesta a sus malestares sociales y psicoemocionales. Bien, el trabajo social clínico se ha desarrollado a lo largo de la historia en 3 fases específicamente. La primera fase surgió en 1889 a 1970 con la gestación, 1970 al año 2000 con el desarrollo y la expansión que es del año 2000 a la fecha. El carácter clínico del trabajo social es tan antiguo como la profesión misma. ¿Por qué les digo yo esto? Que el trabajo social clínico es tan antiguo como la profesión misma. Primero, en la gestación. Primero, hoy tenemos en esta época, en el año de 1870 a 1870 aproximadamente, vemos cómo surge con las visitadoras sociales en aquel momento en Estados Unidos y con ello pues llega el trabajo social de caso. Y entre otras precursoras, pues que lo que hacían no era una gestión de recursos en la sociedad, en la comunidad. Lo que estas visitadoras sociales hacían era una gestión de las situaciones psicosociales de las personas. Mientras que en esta época apenas no existía la psiquiatría como tal, existían los alienistas, ¿sí? Y los psicólogos de aquella época eran llamados asistentes médicos, ¿sí? Revisaban cómo estaba el estado mental de la persona, como a un nivel es como si ahorita fueses a que te hicieran reiki o acupuntura, o te hicieran flores de Bach, con algún pseudocientífico. Entonces, en aquel momento era incluso mucho más visto como pseudociencia o como una práctica un tanto extraña las prácticas de estas disciplinas, como por ejemplo la psicología, y también incluso muy peleados con los médicos. Había cierto recelo porque no los consideraban científico. Por lo menos el trabajo que hacían las visitadoras sociales pues era un trabajo tangible en aquel momento. Y los alienistas, pues, quien eran meramente los administradores de medicamento tipo enfermeros en los hospitales psiquiátricos. Entonces, esta es la primera parte de donde el trabajo social ya se involucraba en las situaciones sociales y no haciendo gestión de recursos materiales, sino revisando y promoviendo a las personas que estaban en mayor vulnerabilidad. Poco después viene la reconceptualización de trabajo social. Y con esto nos damos cuenta, bueno, voy a hacer como un resumen de la historia de la gestación. Más adelante llega un parteaguas importante en la historia, no solamente del trabajo social, sino en la historia de las disciplinas psicosociales, dígase medicina, en este caso también la psiquiatría, la medicina, la psicología, y es la llegada del psicoanálisis. El psicoanálisis vino no solamente, sin duda le dio bases a la psicología como para hacer la psicología de hoy en día,
pero el psicoanálisis surge incluso como una disciplina independiente de la psicología. Freud no era psicólogo. Digo, yo no me encanta el psicoanálisis, pero es parte de la historia no solamente de la psicología, la psiquiatría, sino también del trabajo social. De esto influyó muchísimo a que se hicieran ciertas bases y se pudieran respaldar algunas prácticas que en aquel momento la necesidad de que pudiesen las prácticas de intervención mental o este acompañamiento psicoterapéutico, que no se le llamó psicoterapéutico hasta después de los años, si no recuerdo, de 35, 40 más o menos, se le denomina como tal. Lo único que puede llevar a cabo estas prácticas es el médico. Posteriormente, cuando viene toda esta ola de situaciones de desgracia para los Estados Unidos específicamente, pues se ven sobresaturados y toda esta cuestión de salud mental y situaciones pues relacionadas a los estragos de la Segunda Guerra Mundial, deciden capacitar a las enfermeras, trabajadores sociales, y surge entonces como tal ya esta especialidad médica que es la psiquiatría, donde se pueden llevar a cabo ellos psicoterapia o acompañamiento terapéutico. Entre ellas las trabajadoras sociales, y surge entonces poco después esos indicios del trabajo social psiquiátrico, y tenemos a una gran precursora, madre de la terapia familiar, quien es, y madre también de la escuela de Palo Alto, que es la colega Virginia Satir, quien pues se sale de los hospitales psiquiátricos cansada de llevar a cabo prácticas que ella no estaba de acuerdo en este tipo de prácticas. Ella pone su consultorio privado, recibe a personas, y así surge los indicios de la terapia familiar. Posteriormente, pues bueno, encontramos más adelante la reconceptualización del trabajo social, de la profesión, y con ello pues nos damos cuenta que muchas cosas que en el trabajo social se venían haciendo es decir, lo que sí tenía trabajo social es que el trabajo social de aquel momento estaba cercano a las personas, mientras que los psicólogos, los médicos y los psiquiatras, permanecían en los hospitales psiquiátricos y permanecían en las instituciones. Quienes iban a lo que nadie quería de la sociedad, pues eran las visitadoras sociales, las trabajadoras sociales, quienes hacían grupos, quienes hacían gestiones, quienes acompañaban a las comunidades y a las personas y familias y a los desamparados por los estragos de la guerra, eran las trabajadoras sociales. Incluso existen varios libros por ahí que con mucho gusto en otro momento hablaremos detenidamente de ellos, quienes velaron por primera vez por el cuidado de los infantes, que en aquel momento pues no valían nada, o sea, eran como cualquier cosa. Quienes empiezan a gestionar eso no solamente a nivel de acompañamiento social, sino un acompañamiento también legal, fueron trabajadoras sociales, ¿no? Y con ello encontramos a Jessie Taft, por ejemplo, y con ello también pues notamos cómo el psicoanálisis, por ejemplo, aunque fue un parteaguas, entendemos, surge la llamadísima histeria, ¿no? Y de extraña razón que la histeria parecía que solamente era padecida por mujeres adineradas. Quienes podían acceder a Freud, pues era gente adinerada, ¿sí? No los más pobres, no los más vulnerables. Esta muchedumbre que nadie quería, pues era atendida por las trabajadoras sociales. Posteriormente viene la etapa de desarrollo y bueno, surge en Estados Unidos con el reconocimiento y legitimación del trabajo social clínico, después de que hubo marchas y mucho movimiento psicosocial en los años 80, debido a que surge esta modalidad de los seguros. Ya los trabajadores sociales pues ya llevaban a cabo prácticas terapéuticas y demás. Entonces, cuando eso sucede, se unen por ahí algunas disciplinas, entre ellas la psiquiatría, la psicología, e intentan prohibir a los trabajadores sociales llevar a cabo prácticas terapéuticas y psicoterapéuticas o diagnósticos clínicos. Y entonces, pues surge un movimiento enorme en aquel momento, porque como ya en Estados Unidos, por ejemplo, si yo tengo licencia de trabajador social clínico, cualquier persona puede venir conmigo y automáticamente el seguro
le paga las terapias, ¿sí? En la consulta privada. En México, pues es diferente, aún no funciona de esa manera. Entonces, como había una situación económica de por medio, pues entonces, pues empieza esta lucha por no reconocer como tal una práctica tan antigua como el trabajo social. Entonces, en la reconceptualización, viendo un poquito hacia atrás, pues algo que se buscó también, desgraciadamente, fue institucionalizar a los trabajadores sociales, puesto que significaban un riesgo para el modelo económico que estaba surgiendo en aquella época, después de la Segunda Guerra Mundial, que nos detendríamos muchísimo a hablar de esto, pues porque implica meternos un poco más. Surge la Segunda Guerra Mundial por obvias razones, avientan un sistema político y económico diferente y en el cual pues estos profesionales pues representaban un riesgo. Entonces vamos a traerlos, vamos a también se institucionaliza el trabajo social a gran medida, entonces pues tienen muchas lagunas, sobre todo para Latinoamérica, muchas lagunas epistemológicas de nuestra profesión. Y bueno, encontramos en la etapa de desarrollo la creación de diferentes instituciones y organismos, como el Council of Social Worker Education en 1952, la National Association Social Worker en 1973, y en Europa, desarrollo de principales del trabajo social clínico en Alemania, Suiza y Noruega, que ellos ya pues tienen, como en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. En el caso de América tenemos Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, que tienen ya totalmente legitimizado el trabajo social clínico, incluso pues ya también legalmente. Estamos algunos países en desarrollo. Primeramente, en el caso de América Latina, tenemos a Puerto Rico, quien ya es totalmente, está pues en los estatutos legales. Y en el caso, posteriormente, en el año 2021-20, no recuerdo, surge el Instituto Chileno de Trabajo Social Clínico, y en ese mismo año, 2021, surge el Instituto Mexicano de Trabajo Social Clínico, y creo que hace unos meses, o el año pasado más bien, surge el de Perú, y hace unos meses sí el de Argentina. Por ahí me enteré que surge el Instituto Argentino de Trabajo Social Clínico. Entonces, por ahí pues el desarrollo del trabajo social clínico ha sido como una etapa importante que se va sumando también a la expansión de nuestra especialidad. Bueno, de este lado, ¿y qué hace el trabajo social clínico? Pues eso ya se los mencionaba. Encontramos aquí pues estas grandes colegas, Mary Richmond, James Adam, quien llevó la intervención social fuera de las instituciones, propuso la variable persona en su ambiente. ¿Qué es la persona en su ambiente? Pues es lo que distingue al trabajador social clínico de cualquier otra disciplina clínica. Primero que nada, pues el trabajo social clínico es trabajo social, ¿sí? Y posteriormente se es clínico, sin duda. Entonces, la persona en su ambiente nos habla de que de pronto existen, por ejemplo, una disciplina que es especialista en personas, ¿no? La psiquiatría, la medicina. Hay disciplinas que son especialistas en personas, como la psicología, la psiquiatría, la medicina, entre otras. Y otras que son, pues, especialistas en la sociedad, ¿no? La antropología, el urbanismo, la arquitectura, la sociología, etcétera. Pero el trabajo social clínico, ¿qué es lo que estudia el trabajo social clínico? Es la palabra en, ¿sí? Persona en su ambiente, esta interacción y relación dialéctica y dinámica que existe de la persona, de la subjetividad de la persona con su contexto, a lo cual denominamos su situación. Para el trabajo social clínico y específicamente el trabajo social clínico que estamos construyendo, o al menos pareciera que se llevamos todos, que es también respetable que cada país genere y gestione su propio trabajo social clínico con las bases necesarias, pero
que sí, que se cuiden la esencia necesaria del trabajo social clínico, que no se puede corromper, pero claro que en cada país pues tiene su propia esencia. Pero en el caso de Latinoamérica, pues la parte diagnóstica médica se ha tratado de poner un poco de lado, sin negarla, pero sí sabiendo que no es la razón de ser de nuestra especialidad. Y aquí algo importante, bueno, que debemos saber es que el trabajo, los libros de trabajo social que se tradujeron, muchísimos fueron mal traducidos, ¿sí? Y desde ahí hay pues desgraciadamente se generaron muchos factores que no ayudaron a poder seguir construyendo esta disciplina clínica de trabajo social a lo largo de la historia, por estos errores de traducción y de pronto, entonces lo que dijeron en aquel momento estas autoras y precursoras del trabajo social clínico, pues se terminó reduciendo a situaciones que no tenían nada que ver con el trabajo social clínico. De pronto me he topado yo en México, acá, que como se ha vuelto tendencia, en México por lo menos y en otros países sin duda, ha resurgido el trabajo. Yo de hecho doy una conferencia que se llama Reencontrando el Trabajo Social Clínico en México. Por el próximo año va a salir un libro de esto que estamos construyendo un colega y yo. Entonces, y hacemos este reencuentro de toda la historia del trabajo social clínico en nuestro país junto a otros países, sin duda. Y entonces nos dábamos cuenta cómo hoy por hoy de pronto me encuentro como conferencias de trabajo social clínico por allá en algún estado del país, del sur del país o del norte, y veo el contenido y digo, eso no es trabajo social clínico, o sea, estamos cometiendo un error importante, pues, porque estamos hablando de trabajo social clínico, le ponemos como tal clínico, pero estamos hablando de trabajo social sanitario, el trabajo social psiquiátrico, que son cosas o son aspectos totalmente diferentes o áreas de trabajo totalmente diferentes. Bien, el método de caso, que es básico en el trabajo social clínico, pues toma 4 aspectos importantes. Número 1, tomar conciencia de la individualidad de las características personales. ¿Quién es la persona, su personalidad, qué le gusta, qué no le gusta, a qué se dedica, cuál es su historia de vida, etcétera? Tomar conciencia de los recursos, de los peligros, de las influencias del medio social en el que se encuentra, cómo es donde vive. No es lo mismo tener depresión mayor y vivir, por ejemplo, acá en la zona más nice la más fresa de Guadalajara, a vivir en la zona con más necesidades y con mayor violencia y con mayor consumo de sustancias y violencia del hogar de otra comunidad. No es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo tener la posibilidad de pagar un psiquiatra, un terapeuta teniendo ansiedad, a no tener estos recursos para pagarlo. ¿Me explico? Entonces, esto habla de la importancia de distinguir de que pues sí puede haber muchos diagnósticos y generar, me parece interesante cómo el DSM-5 y el CIE-10 como sistemas diagnósticos hace 2 versiones atrás decían una cosa de un trastorno con la etiquetota y tiempo después dijeron, no sabes qué, nos equivocamos, resulta pues que no es un trastorno, no es algo que debería medicarse o debería verse como una enfermedad. Por ejemplo, la homosexualidad o la orientación, orientaciones sexuales diferentes, entre otras cosas. Acción directa de la mentalidad sobre la mentalidad, incluso estos 4 aspectos vienen en el libro de diagnóstico de intervención de trabajo social de caso de Mary Richmond, donde específicamente habla de esto ella. Acción directa de la mentalidad sobre la mentalidad, que ya por ahí una de las colegas hace un momento que estaba compartiendo mencionaba, y es que el hecho de tú intervenir con la persona desde tu subjetividad, en la subjetividad de la persona, estamos haciendo una especie de trabajo de acompañamiento terapéutico. Ahora, si alguien a mí me dice, ¿sabes qué, Osiel? Es que yo ya hago psicoterapia porque yo ayudo a las personas y porque lloran conmigo o porque me han dicho que se sienten muy bien. Sí, tal vez hay habilidades terapéuticas que será necesario desarrollar y que será necesario darle esta estructura como modelo de trabajo que no sea como un tutti frutti, es decir, que le pongo de mucho a ver cuál pega de todo, ¿no? Porque pues, no es ético.
Entonces, no se puede decir que hago terapia si yo no me he especializado en esto, si no me respalda la experiencia en esto y no me respalda una formación en el trabajo social como especialista clínico de trabajo social. Ahora, quien diga, yo soy trabajador social clínico y solamente porque estudié una maestría en terapia, pues tampoco. El trabajo social clínico implica otras cosas. Puede ser trabajador social con una especialidad en terapia, pero solamente habría que hacer, sí, toda una formación o experiencia, acumular experiencia, que la práctica terapéutica no solamente es un modelo aplicado, sino que lleva un sentido de justicia social, de desarrollo social, de empoderamiento, de emancipación de las personas. Acción directa a través del medio ambiente social, es decir, el trabajo social, a diferencia de otras profesiones, pues por ejemplo, yo hago terapia a domicilio cuando se requiere. Incluso cuando hay alguna situación, el otro día atendí a una chica que la corrieron de la secundaria y bueno, toda una situación ahí un poco grave porque la encontraron consumiendo marihuana. Sin embargo, la realidad es que terapéuticamente como trabajador social, sin duda el sacarla de la secundaria, el correrla de la secundaria, cambiarla de la secundaria, pues implicaba darle en la torre a la chica. Entonces yo hice una carta como trabajador social y terapeuta de la chica, el papá la presentó como tal, solicitando la importancia de que la chica permaneciera en la secundaria, asumiendo que ella está teniendo un proceso terapéutico conmigo. Entonces, esas son las ventajas también, pues, cuando hablamos del medio ambiente, pues también que el trabajo social, sobre todo cuando hablamos de una institución, pues puede echar mano de eso. ¿Qué se necesita? Conocimientos de la personalidad, es decir, bases acerca de todo esto, que sin duda en muchas currículas de trabajo social revisamos, de psicología básica, psicología social. No se necesita ser psicólogo para ser terapeuta o psicoterapeuta. Conocimiento del medio social y comprensión de la interacción de la persona en su ambiente. Vamos a dar para adelante. Esto no se los voy a mencionar porque eso es más de México. Bien, ¿qué es el trabajo social clínico? Porque por ahí puede surgir la duda, ¿no? Pero bueno, es que yo soy trabajador social y en la escuela me dieron como la especialidad en salud mental. Grosso modo es esto, ¿vale? Esto en base a muchas investigaciones que yo he venido revisando y bueno, aportaciones de otros colegas. Cuando hablamos del trabajo social clínico médico que surgió en México, por ejemplo, en los años 35, 45 más o menos, trabajo social médico, que eran conocidos como asistentes médicos, literal, pues estos se encargaban de la patología meramente, de los estragos y del seguimiento a situaciones patológicas físicas. El trabajo social psiquiátrico pues habla de las consecuencias de los padecimientos en la intervención, o mejor dicho, pues su práctica ha estado reducida, mejor dicho, pues a una institución psiquiátrica. Y la salud mental, el trabajo social en salud mental nos lleva solamente al tema de la prevención, porque la salud mental, pues ya sabemos que no significa salud mental igual a enfermedad, sino más bien a un tema de prevención. Si tengo salud mental, pues hablamos que estoy previniendo cualquier situación relacionada, tanto a situaciones mentales como físicas. El trabajo social clínico nos habla del bienestar integral, es decir, aborda o tiene dentro de sus herramientas y métodos a todas estas. Encierra dentro de eso. Un trabajador social clínico puede trabajar en una institución de psiquiatría, claro. ¿Puede llevar a cabo consulta privada? Sí, también. ¿Puede llevar a cabo diagnóstico clínico? También. ¿Puede trabajar en un equipo interdisciplinario, transdisciplinario, con otras disciplinas clínicas? Sin lugar a dudas, ¿sí? Pero cualquiera de estas no define como tal al trabajador social clínico. El trabajador social clínico, el trabajo social clínico es una disciplina, es una especialidad pues que implica es muy rigurosa y que implica no solamente conocer un solo modelo de intervención, sino practicar otros modelos terapéuticos, incluso del propio trabajo social, de los cuales pues han surgido desde la esencia de nuestra disciplina. El trabajo social clínico, según Ituarte, una española, ella dice que es una práctica especializada del trabajo social y un proceso relacional psicoterapéutico.
la palabra, quien diga que es que no le ponga psico porque psico es de los psicólogos, pues estamos en un error, ¿no? Y la propia Federación de Psicoterapia de Estados Unidos pues niega a los trabajadores sociales que se especialicen en psicoterapia, ni tampoco la APA. Entonces estos de pronto son comentarios sin sentido o que lo único que muestran es la ignorancia de quien nos menciona, porque pues no se desconoce este punto, ¿no? Relacional psicoterapéutico que trata de ayudar a un cliente a afrontar sus conflictos psicosociales, superar su malestar psicosocial y lograr unas relaciones interpersonales más satisfactorias, utilizando sus capacidades personales y los recursos de su contexto sociorrelacional. Y esto no lo hace un psicólogo clínico, no lo hace un psiquiatra, no lo hace un médico que se dedica a la psicoterapia, ni nadie más. Eso es una práctica propia de la esencia del trabajo social clínico, ¿sí? Y bueno, nosotros como acá algo que busco resumir acerca de, bueno, pero ¿por qué es el trabajo social clínico? No termino de entender, o si el Nelson, ¿qué es el trabajo social clínico? Se lo decía hace un momento, nuestro objeto disciplinar es la persona en su ambiente. Perfecto, puedo yo en mi práctica privada dedicarme solamente a la persona, está muy bien, pero para hacer trabajo social clínico, yo no puedo aplicar la típica de muchos terapeutas de, bueno, mientras tú te sientas bien así, no importa que el mundo ruede. No, el trabajo social clínico tiene que estar siempre cuidando y monitoreando qué sucede con la persona y qué voy a mover yo a nivel social, a nivel psicosocial en su contexto, en su familia. Y sus prácticas terapéuticas van a ir encaminadas siempre a que la persona con esto que tiene, con eso que vive, se sienta lo más integrada posible a su medio social. Yo hoy estudio, el día de hoy estudio neurociencias, y ¿saben cuál ha sido mi experiencia en todas las investigaciones y todo lo que hemos revisado en las neurociencias? Y en la conclusión es, sí es cierto, la neurona, sí es cierto, la química del cerebro, sí es cierto, la base genética, que solamente es el 2% de lo que influye, pero lo que más influye en que se haya un detonante de disfuncionamiento social o disfuncionamiento personal o mental es el ambiente, ¿sí? Es el ambiente. Entonces, y todo, incluso con las propias, cuando se hacen experimentos neuronales con ratas, con esos modelos de ratas, pues el resultado es ese, que las ratas que interactuaron con otras ratas en un ambiente más saludable pudieron remitir algunos síntomas o disfuncionalidades. Y las que no interactuaban y se mantuvieron más aisladas y con condiciones más precarias en hacinamiento, entre otras cosas, pues son las que desarrollaban incluso, no una enfermedades crónicas, sino incluso la muerte, ¿sí? Entonces, ¿qué nos importa el trabajo social clínico? La palabra en, esta interacción que existe de la persona con su ambiente, de su ambiente con la persona, relación dialéctica y dinámica, les decía yo hace un momento. ¿A qué nos referimos con lo clínico en trabajo social? ¿Qué es lo clínico? Sí es cierto que la palabra clínica viene de pues, primeramente de la medicina, y pareciera que clínico siempre decimos, clínico igual a enfermedad. No, desde la clínica del trabajo social nos referimos a la subjetividad de la persona, al malestar concreto y singular, ¿sí? Repito, eso que la persona piensa, siente e interpreta de sus malestares, y de ese malestar que como la persona lo vive, como la persona, lo que causa en la vida de la persona y en sus relaciones. En nuestra disciplina, entre más se teoriza y se interpreta, más nos alejamos de lo clínico. Entonces, yo sé que hay un psicoanálisis reformado y nuevo, no ortodoxo. Sin embargo, si alguien me dice, no, ¿sabes qué? Yo soy psicoanalista. Yo diría, bueno, pues hay que ver qué tipo de psicoanálisis, porque si tú me sales que eres un psicoanalista ortodoxo, pues te diría, pues oye, pues no, esto no empata. ¿O cómo le haces para que empate con el trabajo social clínico? Porque la función del trabajo social clínico como especialidad no es estar interpretando a la persona si el anal, el oral, el no sé qué más. Entonces no va por ahí, ¿sí? Cuando más se interpreta en el clínico, el trabajo social clínico, más nos alejamos de nuestra esencia, ¿sale? Bien. ¿Cuáles son las dimensiones
¿Qué distingue a la clínica del trabajo social de otras disciplinas? Pues específicamente la parte que nosotros nos vamos a centrar siempre en la parte simbólica, es decir, el significante que tiene ese malestar en la persona y cómo este malestar influye en la vida de las personas y en el desarrollo de las personas y su interacción. La meta final pues siempre va a ser qué sucede con ese medio de interacción, con la familia, con la sociedad, con el desarrollo de la persona. ¿Cuáles son las dimensiones por las cuales nosotros vamos siempre a intervenir? El ambiente, la cultura, las dinámicas sociales y estructurales. Hablamos de dos dimensiones, por tanto, la subjetiva y la dimensión material ambiental. ¿De acuerdo? Características del trabajo social clínico, pues es un proceso terapéutico o psicoterapéutico. Tiene carácter crítico, político, emancipador y antiopresivo. Si yo me dedico a hacer terapia familiar y no tengo ni idea de qué sucede con las leyes y normas de mi país en relación a esa terapia familiar, pues ahí tendré yo que, pues seguramente mi intervención va a ser meramente terapéutica, pero no va a tener nada de trabajo social. Entonces tengo que conocer cómo funciona la ley ahí, cómo funcionan esas normas en mi país, cómo funciona la norma federal de trabajo en relación a las personas que sufren depresión y están en un ambiente de trabajo altamente estresante, ¿sí? Interés por lo concreto, es decir, repito, lo primero que nosotros por lo que vamos a trabajar es lo que se ve, lo que se dice, lo que se observa, lo que la persona siente. No es que fíjate que tu papá, yo siento, entonces te abandonaron. Está perfecto como modelo de trabajo, pero lo primero es hacer que la persona, salvaguardar a la persona mediante el funcionamiento que la persona tiene en su vida. Es decir, que la persona se sienta segura y se pueda empezar a integrar con su sociedad. El principal punto es ayudar a la persona a involucrarse con el medio social, a interactuar con su ambiente. Lo singular es lo importante, lo psicosocial y la práctica, pues una práctica especializada. Importante este punto acá. La clínica es el procedimiento a través del cual se producen cambios en la situación de una persona para mejorar su bienestar. Aunque existen vestigios del término clínico dentro de la profesión desde los años 30 con Norten es una colega, no es hasta el año 60 cuando se expande y comienza a gozar de aceptación generalizada a nivel profesional, político y jurídico, únicamente en el contexto de los Estados Unidos. Bueno, aquí estos puntos son importantes. El origen ha sido posible gracias a estas aportaciones. Encontramos a Jane Addams, encontramos quien fue quien acuñó el término persona en su ambiente, Mary Richmond, Gordon Hamilton, Dolores Hollis, Lydia Rapoport, Charlotte Tule, Virginia Robinson, Helen Harris, y también encontramos otros profesionales de referencia que no hicieron como tal, escribieron acerca del trabajo social clínico. Perdón que hable un poco rápido, pero es que como tengo según 20 minutos, creo que ya me pasé. A ver, sí, ya me pasé muchísimo. Perdón. Me va diciendo, colega, por favor, si tengo que parar acá, paramos. Virginia Satir, encontramos a profesionales de referencia como Virginia Satir, Anne Hammond, Carol Meyer, William, Francis Turner, Herbert Stein, Scott Bray, Mónica McGoldrick, y bueno, encontramos también acá, no están aquí, pero se los voy a mencionar. Encontramos a Michael White y David Epstein, quienes generaron la terapia narrativa. Tenemos también aún vive, en este caso David Epstein aún está con vida, quienes pues fundaron este modelo terapéutico, que ha sido tomado por muchas profesiones y disciplinas a nivel internacional. Tenemos a Matthew Seligman, quien ha generado también un modelo de terapia narrativa, la terapia centrada en soluciones, que también es un modelo que surge del trabajo social, entre otras muchas cosas, ¿no? Hablar de trabajo social clínico no es algo nuevo. Si nos metemos a trabajo social clínico en Amazon, ahorita encontramos más de 2,000 libros, artículos que hablan de trabajo social clínico. Y pues bueno, existen solamente
en Estados Unidos más de 3,000 trabajadores sociales clínicos con licencia ya, desde desde los años 80. Entonces, acá esto ya se los mencionaba, pues tenemos estos países que están en proceso de legitimar el trabajo social clínico, entiéndase legitimización, por llevarlos allá a estándares o a estatutos legales, donde pues esta práctica ya también se pueda llevar a cabo no solamente a nivel privado. Nadie te lo puede prohibir si tú ya estás haciendo la acreditación en trabajo social clínico, porque de hecho tenemos un sistema de acreditación en conjunto con Jonathan Regalado, nuestro instituto mexicano con el instituto español, tenemos un sistema que hemos consensado de acreditación para poder nosotros respaldar a nivel internacional como institutos a las personas pues que quieran llevar a cabo esta práctica, tener un respaldo institucional. Está Chile, España, México, El Salvador, sé que está más que El Salvador, está Argentina y también está Perú el día de hoy en este proceso. Esto, bueno, ya no es tan importante. Y bueno, ¿cómo definimos nosotros el trabajo social clínico? ¿Cómo lo definimos nosotros? Y este es tomando en cuenta a Regalado y tomando en cuenta a Ituarte, la especialidad de trabajo social que interviene. Esta, repito, es nuestra definición como instituto en México. Esa es nuestra definición para el trabajo social clínico, porque no hay una definición consensada aún a nivel internacional. Sin embargo, todas pues han tomado de referencia a otras y pues hemos tratado de consensar un poquito los aspectos más relevantes. La especialidad de trabajo social que interviene en las necesidades biopsicosociales de la persona en su ambiente, comprendiendo al individuo como un ser completo, no cortado, no mocho, no enfermo, un ser completo, multisistémico, político y ecológico, desde los modelos y métodos terapéuticos y psicoterapéuticos, la gestión y promoción de la salud mental, la cultura organizacional y riesgos psicosociales, con perspectiva antiopresiva, emancipadora, crítica, política y subjetiva de la persona de frente a sus propias realidades y la construcción de lo concreto. Es decir, lo concreto, lo que se vive, lo que está, la realidad social, ¿vale? Y cuando hablamos, por ejemplo, no solamente dónde se ejerce un trabajador social clínico, pues, por ejemplo, yo aquí en la fundación somos 6 trabajadores sociales clínicos. De los 6, en este caso, algunos son coordinadores, tienen jefaturas que coordinan a otros profesionales de otras disciplinas. 4 son clínicos, llevan a cabo terapia individual y terapia familiar en conjunto con otras disciplinas clínicas también. Y bueno, yo tengo mi consultorio privado desde hace ya más de 6 años, hago consulta privada y también trabajo para algunas organizaciones y empresas como gestor de la salud mental y de reducción de riesgos psicosociales en algunas empresas e instituciones, llevando talleres, llevando a cabo también consulta con ellos o terapia grupal. Entonces, el área de intervención pues es muy amplia. El trabajo social clínico, ¿qué no es y qué sí es el trabajo social clínico? Colega, usted me dice cuánto tiempo, por favor. Me dice cuánto tiempo. Creo, ya estamos sobre el tiempo. ¿Ya terminamos? Ok, paramos aquí entonces, sin problema. Ya, ok. Perfecto. A ver, colegas, preguntas en el chat, por favor. Compañeras. A ver, compañeras, anímense a preguntar. Ok. Entonces, ¿hace cuánto tiempo, Nelson, vienes trabajando en México con el instituto? ¿Cuánto tiempo qué, perdón? ¿Cuánto tiempo vienes trabajando con el instituto ahí en México? Desde el año 2021 específicamente. Empezó a gestarse la idea y empezamos a trabajar en todo este tema pues, que hay que ir construyendo. Desde el año 2019
pero en 2021 ya, pues la pandemia y demás fue un rollo. Entonces ya el 2021 se hizo realidad y pues ya instituimos, fundamos la institución. Así es. Sí. Nos Como dicen tal en el que instituto, sin embargo, como psicoterapeuta y como trabajador social clínico desde el año 2015. Así es. sí. 2016. Bueno, sí, aquí también tenemos un instituto de trabajo social Sí, peruano claro. que también recién se está formando, pero dime un poco, esto de trabajo social clínico allí en tu país está, me dices, en vías de regularización, o sea que la formalización, una ley en sí, todavía no existe, pero lo están haciendo, ¿no? Sí, aquí sucede algo bien importante. Eso es lo que pasa en todos los países latinoamericanos. De los países de América que tienen ya hay un reconocimiento legal, o mejor dicho, más que un reconocimiento legal, pues que esté en los estatutos legales, es Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. De ahí en más, ninguno. Todos los demás, no hay nada que te lo impida mientras tú tengas una formación. Es decir, porque en México, como en muchos países, ni siquiera la psicoterapia está regularizada, es decir, no hay ningún impedimento. Lo demás son dimes y diretes, como decimos en México, y son, pues, ahora sí que le llamamos por ahí también violencia epistemológica, porque pues un discurso opresivo repetido de disciplina a disciplina, pero realmente no hay ningún argumento, pues, para que un trabajador social, obviamente que se haya formado en algún modelo psicoterapéutico, pueda llevar a cabo terapia o psicoterapia. No hay nada que se lo impida. Sin embargo, pues sería importantísimo que dentro de nuestros estatutos profesionales a nivel legal pueda aparecer la parte clínica como una especialidad que también lleva a cabo diagnóstico clínico y también los procesos clínicos, ¿sí? Terapia, psicoterapia, acompañamiento, etcétera. Pero tú me dices que en Entonces, Estados Unidos esto está ya hace mucho tiempo, ya está normado, regulado. Y bueno, sí, lo hemos visto, ¿no? Que hay colegas que más relacionadas están en el sector salud, ¿no? O sea, creo que la mayoría de trabajadores sociales en Estados Unidos están en el sector salud y creo que es por eso que se denomina así, ¿no? El nombre viene de eso, ¿o no? sí, bueno, lo que pasa es que ha ido como evolucionando. Primeramente era mencionado como un trabajo social médico, cuando meramente se dedicaban sobre todo a instituciones de salud. Incluso todavía notamos, ¿no? El trabajo social en la salud, por ejemplo, ¿no? Que es como trabajar en alguna institución de salubridad. Y después, pues el trabajo social psiquiátrico, el trabajo social en salud mental, pero sin embargo, pues todos estos los engloba el trabajo social clínico, pues porque es una especialidad, no es una práctica, es una especialidad. ¿Sí? Es como la psicología clínica, ¿sí? Para ser psicólogo clínico, pues se necesita reunir ciertos requisitos, acreditar ciertos conocimientos. Acá nos dice Yolanda, hoy en los centros comunitarios de salud mental ¿qué me pasó? Participan las trabajadoras sociales. Lo que faltaría es su especialidad como psicoterapéuticas. Yolanda, ¿en dónde estás? ¿En qué país estás? Bueno, en Perú, ahí está, de Perú. Hoy en los centros comunitarios de salud mental participan los trabajadores sociales. Lo que faltaría es su especialidad como psicoterapeutas. Ada dice, trabajo social clínico en América Latina, donde es que se brinda más, en qué tipo de instituciones, públicas o privadas y en qué áreas. ¿Cómo estará la estadística a nivel de América Latina en lo que es trabajo social clínico? No sé. ¿Habrá alguna estadística? O sea, ¿en qué instituciones el trabajador social tiene más? Que tenga conocimiento no hay como tal. Por ejemplo, en México ya existen algunas instituciones, pero son como meramente políticas de la institución que ya solicitan a trabajadores sociales con conocimientos clínicos, ¿sí?
que tengan experiencia clínica o formación clínica o en salud mental, por ejemplo. Y por ejemplo, incluso en Chile, si ustedes ya es común encontrar algunas ofertas laborales donde específicamente soliciten trabajadores sociales clínicos. En mi institución, aquí en México, nosotros requerimos trabajadores sociales clínicos o que tengan alguna formación y pues ya los vamos formando conforme van permaneciendo en la institución. Porque como tal no existen formaciones, nada más por poner un ejemplo, los únicos países que tienen una formación clínica a nivel universitario es Puerto Rico. De ahí apenas creo que Costa Rica está de lanzar una especialidad en trabajo social clínico y los demás son meramente diplomados, cursos y demás. Y los sistemas de acreditación, en este sistema de acreditación pues que nosotros hemos lanzado para poder respaldar porque hay muchas colegas que ya tienen mucha experiencia en práctica clínica y tienen también muchas horas reunidas, no solamente en formación, en modelos terapéuticos o clínicos, sino también en experiencia. Entonces, esto se ha generado un sistema de acreditación para que estas personas puedan, como tal, poder ya nombrarse, titularse. Nelson. Pues ese es el momento. Se fue. Bueno, Nelson, muchísimas gracias. Te hemos tenido corriendo porque pasó así de repente que Olga no pudo, pero lo bueno es que tuviste la disposición y el tiempo para estar aquí con nosotros hoy día. Te agradecemos mucho, Nelson. Pero agradecidísimo con ustedes, contigo, colega, y pues nada, yo espero que les haya podido aportar algo el día de hoy con esta pequeña charla. Esta charla estuvo muy buena. Hemos aprendido en pocos minutos, o sea, como has volado por el tiempo que hemos tenido, pero han sido sí. Ideas concretas y has articulado la historia, ¿no? En varios puntos. Muy bien, estuvo muy bueno, Nelson. Gracias. Más bien, a ver Para si me puedes servirles. pasar tu PPT porque me están preguntando las chicas. Sí. ¿Qué cosa, perdón? Tu presentación, a ver si luego me las pasas para yo después enviarlos. Claro que sí, yo con mucho gusto se las comparto. Okay, ¿Sale? ¿Me ya, recuerdas que muchas la gracias. comparto con? Sí, después. Ok. Gracias. Para servir, muchas gracias a ustedes. Que tengan bonita tarde, bonita noche. Hasta luego. Hasta Saludos luego. desde México.